Ok, vamos al trono de la gracia. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús para agradecerte por la luz que tú nos das constantemente. Agradecerte también porque somos la última generación, participamos de los eventos finales y que tú, Señor, estás preparando un pueblo. Gracias por tu luz, por tu verdad, por tu acompañamiento. Ayúdanos a seguirte, a no despegarnos de ti y que nos dejemos preparados, guiados, perfeccionados para que podamos estar contigo en tu reino. Esta es nuestra esperanza, expectativa y deseo. Te pedimos que esta noche tú pongas tu palabra en nuestra boca, tu espíritu que hable, nos guíe, nos conduzca para que nos quedemos anclados en la verdad, Señor. Vivimos tiempos terribles donde ya no hay justicia, ya no hay verdad, todo es mentira. La confusión está alcanzando cotas máximas y el mundo no sabe ya ni qué creer. Te pido también que acompañes a nuestros hermanos allá donde estén. Danos poder, sabiduría, capacítanos para seguirte, Señor, y no apartarnos de ti en ningún momento. Te agradecemos porque nos escuchas, que nos acompañas y que siempre estás con nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, mis amados, como os decía antes de entrar, tenemos tela, tela, tela y mucha tela que cortar. Creo que nos faltan tijeras. Para empezar. Primero, voy a dar por supuesto que habéis estudiado la primera reflexión. Necesito que me contestéis. Si no me contestáis, no vamos a ninguna parte. Ya que duramos 10 minutos, al menos quiero que me habléis. Eh, Yo no he podido estudiar, pero es decir, este tema, he estudiado otras cosas, pero este tema yo no he tenido tiempo. eh, ¿Nadie ha Me, estudiado? me puse para escribirlo, pero como no me deja Vale. el programa este de Eh, traductor, hasta que no en- pasen los 25 días no me deja. entonces, en la segunda reflexión, estamos fuera, ¿eh? Estamos ya fuera. ¿O qué? Contadme. No, Vamos. yo quiero que se estudie. A lo mejor muchas cosas sí que las sé, pero yo he leído mucho. Pues no duramos ni 10 minutos, ¿eh? Ya nos vamos. Sí, sí, hermano, sí, sí, lo estudiamos, pero está muy profundo. Está, Voy a hacer una pregunta. Es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Mm. No, Una yo te he pregunta que dicho, es sencilla, pero lo yo, único que teníais que haber hecho es darle un repaso. Para poder contestar esta pregunta era un repaso simple. Incluso si os lo digo yo, si le habéis dado un pequeño repaso, sabréis de lo que pregunto. Pero si no habéis hecho nada, yo apaga, particularmente, vámonos. yo particularmente Vale, ya te entendí, que no lo he hecho. no lo has hecho. Te quiero decir que no, mal no, mal no. Lo siguiente. Tengo que ser justo, Sí, ¿vale? sí, claro, Y me lo vas parece a muy ver por bien. qué. Lo vamos a ver Sí, por qué, ¿verdad? No es por ni vanidad ni nada. Tonterías fuera, fuera tonterías. exacto. Exacto. Aquí nos interesa la verdad, además que no nos queda tanto tiempo, estamos en las últimas, al final del Claro. día de la expiación, o nos purificamos o nos lleva el diablo a todos. Dios no quiera, ¿verdad? O sea, o nos tomamos el trabajo en serio o para allá vamos, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. El título de las dos reflexiones es el plan de redención. Mm. Redención uno, redención 2, ¿vale? Es el plan de redención. Si habéis dado un pequeño repaso, la pregunta es la siguiente. ¿De qué no habla en estas dos reflexiones? No os pregunto de qué habla, no, de qué no habla en absoluto.
en estas dos reflexiones. Ojo, los temas son el plan de redención. Y la pregunta es, ¿de qué no habla en estas dos reflexiones que hablan del plan de redención hecho por Dios? Venga, otra pista más. Vale, De- no pues, contestéis. Vale, dale, dale, dale. Si tienes respuesta, ok, dale. pues de qué no habla absolutamente es de la cruz. De ahí no habla nada. Gracias, Señor. Al menos tengo un despierto por aquí. Bien, es verdad. La pregunta está contestada, pero vamos a preservarla porque antes de meternos en el tema, necesitamos recordar otro tema fundamental que llevo desde el mediodía, que me está dando la vuelta a ese espíritu por todos lados, y por parte, por el otro, por tal, por cual. Pues yo simplemente quería tratar de la redención. Pero el Espíritu de Dios no me dejó en paz. No, es que no me dejó en paz. Y me dijo, tienes que tratar este tema, no literal, ya lo entendéis, no literal. Pero no pude ni descansar al mediodía. O sea, no pude. Y al final tuve que ceder, me fui al ordenador y os he traído un tema que hay que repasarlo. Porque habéis dicho algunas cosas el viernes pasado y creo que no veis. Por alguna razón, algunos no ven bien, no entienden el asunto. Y vamos a tratarlo. Bien, por lo tanto, preservamos el plan de redención. ¿De qué no habla? De la cruz. Perfecto. Luego entraremos y vamos a tratar de estudiar este asunto, pero antes hay 4 diapositivas y vamos a hablar de algo importante. ¿Cuál es mi trabajo dado por el Señor? Por los frutos los reconoceréis. Atentos a todos los textos. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. Humildes. ¿Vale? Eso es importante. Dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Os voy a decir desde ahora, atentos a esta primera, a los detalles y atentos a la cuarta, la última. ¿Vale? Hay 4 diapositivas. Dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá se refiere a teología, ¿verdad? Al conocer a Dios, a la profecía, porque de eso está hablando, ¿verdad? Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. No son suyas, no son sus palabras, no, son las palabras que Dios inspira a través mediante de su Espíritu Santo. Bien, pregunto, ¿quién escoge a estos hombres? El Dios, Señor, el Señor, el El Espíritu. Señor. Les da el Espíritu y les da la palabra, ¿verdad? Sí, Vale. Pregunta, ¿de qué viven? No contestéis. Vamos a averiguar, ¿vale? Vamos a averiguar, no contestéis. Podéis hacerlo, pero no perdáis tiempo, que no hace falta, ¿vale? Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Y aquí vamos camino a, yo creo que más de 1000 reflexiones mías con mi carita están en el canal. Yo creo que vamos camino de 1000. No las he contado porque ya no me importa. Antes le ponía el número delante, pero ahora ya no. Es que no me importa. Lo que me importa es la verdad. Punto. Por lo ay, tanto, qué cosa. aquí, cuando Dios escoge esta gente, para que tú puedas mantener aquí gente durante 2 y 3 horas, y a veces incluso más de 3,
tienes que tener conocimiento, Claro. ¿verdad? Porque yo creo que ninguno de aquí, si yo me pongo a hablar tonterías, yo creo que ninguno de aquí aguanta para la próxima, ¿verdad? Todo el mundo se va para casa y dice, "Creo que este tío está aburrido, tonterías, historia, no nos interesa, no tenemos tiempo por qué perder. Yo soy el primero que os digo siempre esto. Cuidado, no perdáis el tiempo, porque es que cada vez es menos, ¿verdad? Vale, por lo tanto, esto necesita dedicación, necesita entrega, necesita estudio, necesita estar conectado con el espíritu sobre todo, y lo que no necesitan es estar con títulos enseñados por no sé quién. No, eso no hace falta, no es necesario, ¿verdad? Vale. Dice, estas solemnes admonestaciones conmoverán al pueblo, conmoverán. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son verdades que el pueblo desconoce por completo, por completo. Miles y miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos, porque no saben qué creer, como está el mundo hoy, ¿verdad? Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y ahora, al final, justo al final, esa verdad que fue rechazada en algún momento, Dios la retoma, más con los eventos que han pasado a lo largo del tiempo, todos estos años, ¿verdad? Retoma todo y lo reaviva en este momento, a través de esta gente, escogida por Dios, ¿verdad? Y que hay que entender que esta gente no son pastores, alguno puede haber. Yo lo dudo, ¿eh? Lo dudo. ¿Por qué lo digo? Cuando entraremos en la reflexión, vamos a entender Se, por qué lo dudo. se- se levantará un movimiento laico en el tiempo del fin. Perfecto. Dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Antiguos conductores espirituales, ¿quiénes son? Los oficiales que están en la iglesia profesando, tiene su sueldo, tiene su título, tiene su, en fin, está en la nómina, ¿verdad? Pero, como vamos a ver aquí, intentarán convencerlos enseñando fábulas. Que el mensaje viene directamente de Satanás. No quise alargarme con esto porque el asunto que hay que traer aquí es otro. Y quiero recordar que yo creo que hemos perdido el norte un poquito. El norte se ha perdido. Y os lo aclararé en estas cuatro reflexiones. Os quedará no claro lo siguiente, os aseguro. Y debería, si no, pues cada cual tome su decisión, ¿verdad? Dice, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que incurien y persigan a los que lo proclaman. Y aquí parémonos un segundito solamente. Bien, ¿qué pensáis? ¿Se está cumpliendo esta profecía ahora mismo? ¿O son palabras bien sentadas y arregladas para que uno se justifique de quién es y a quién representa y en nombre de quién va? No, se están cumpliendo. Se Se están están cumpliendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo claro, los demás? Por favor, necesito comunicación. se están Poquitas, cumpliendo. no os meteré Está mucho. en pleno cumplimiento, hermano, Se en están pleno cumpli- cumplimiento, se porque están los Bien, pastores en las iglesias no dejan que brille la luz más que la que ellos claro. dan. Cuando uno clama y gime, enseguida están diciendo, este está distorsionando el evangelio, a este hay que confundiendo apartarlo, la porque, iglesia, porque claro, este va Traen a otra contaminar al doctrina. rebaño. Ujú. correcto. Bien, gracias. Siguiente. Dios pone su mano sobre todas las posesiones del hombre diciendo, yo soy el dueño del universo y estos bienes, todo, son míos. El diezmo que habéis retenido lo reservaba para sostener a mis siervos en su obra de explicar las escrituras
a los que moran en regiones oscuras y no conocen mi ley. Pregunto, ¿quiénes son los que moran en regiones oscuras y no conocen mi ley? Misiones para entrenar misiones sobre Esto despliegadas es en la mitad, diferentes esa es la parte con rojo, después del verde regiones con el rojo. oscuras. Hombre, pues yo supongo que será a las personas que transmiten el Evangelio y no están en organismos oficiales que les pagan oficialmente. Es decir, ¿Babilonia está en la luz o está en las regiones oscuras? Está en Babilonia las está en la tinieblas. oscuridad. Babilonia está en la En oscuridad. tinieblas. ¿Y conoce la ley de Dios? Hombre, claro. Sí, No, sí. no, Ni no. siquiera en ¿Qué la iglesia, conocen? hermano. Una ley Ni siquiera. pervertida. Ujú. Dale, dale, Eso es lo Orfa. que, ni siquiera en la iglesia, porque muchos, la mayoría, no conocen las verdades que nosotros conocemos, hermano. Pero si Bueno, Entonces ellos acabamos están de verlo en el equivocados. párrafo anterior. Sí, Toda ajá, la confusión en medio de la por iglesia eso y la van a iglesia es sus Babilonia. antiguos. ¿Sabe la iglesia que es pero, Babilonia? vayamos por partes. Es decir, la membresía, el rebaño, no lo sabe, pero los que son los dirigentes sí que lo saben. Lo que pasa es que No, no la tampoco, enseñan, no la tampoco. enseñan, Algunos pueden saberlo, algunas cosas, pero tampoco. no la Para saber la enseñan, verdad necesitas la presencia del Espíritu Santo. Pero si tú eres parte de Babilonia, ¿puedes tener conexión con el Espíritu Santo? no, Si tú tienes no, conexión con el Espíritu Santo, harás no, lo que ha hecho mi amigo de Estados Unidos, en pleno masterado, se salió fuera de la iglesia no, no, del pastorado y actúa fuera como no yo. puedes tener relación con el Espíritu Santo porque tú o sirves a un señor o a otro, a dos a la vez no puedes, Y dice la esa era mi Escritura. pregunta. ¿Quién está en oscuridad y no conoce la ley de Dios? Cuando Apocalipsis 3 dice, precisamente eso es de lo que Pero reclama Dios. Pero es que No es eso. en esas condiciones son todas las iglesias que están en oscuridad. Todo el Todas, mundo, todo, todas. todo el mundo. Claro, Es que Dios cuando claro. dice aquí, los que moran en regiones oscuras y no conocen mi ley. Y nosotros tenemos la tendencia de decir, no, son los de afuera. Nosotros estamos en la iglesia, conocemos la ley. Claro. ¿Conocen la ley? Pues no, que lo acabamos de leer primer párrafo, ¿no? Se quedan sorprendidos ante la verdad, ante el hecho de que la iglesia de Babilonia, que es parte de ella, ¿verdad? Se quedan sorprendidos ante estas realidades, ¿verdad? Por lo tanto, a esta gente, se refiere a toda esta gente, ¿verdad? Nosotros venimos de ahí, ¿no? Salimos de ahí, por la gracia de Dios. Dice, al usar mi fondo de reserva para satisfacer vuestros propios deseos, habéis privado vuestras almas de la luz. ¿Por qué? Pues porque hemos empleado los diezmos donde no debíamos. Y aquí Dios no dice que no lo habéis pagado. No, no, no está diciendo eso. Está diciendo, al usarlo, mi fondo de reserva para satisfacer vuestros propios deseos. ¿Cuáles son vuestros propios? No hables mal de la iglesia, no hables mal de los pastores, tal, tal. Pero ¿dónde está la verdad y la justicia? Pues no está ahí. Entonces, si el diezmo es de Dios, ¿a quién se lo entregas tú? ¿A quién lo utilizas? ¿Vale? Ya, No, es que, no, podéis pensar que es interpretación mía. no, 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 no. Aguanten, No, no, aguanten. lo que quiero decir es que muchos se conforman diciendo, no, yo lo entrego. Y si no lo usan para bien, allá ellos, Pero yo si ya Dios lo he dice me dado. estáis robando, lo dice Dios Pero, mismo, es que me pero, estáis pero, robando. Pero si tú ya de entrada sabes que lo van a Pues usar está para claro. mal, no lo des. Porque si yo doy un diezmo y ese diezmo lo van a usar para invertir en bolsa o en empresas, en O acciones, para predicar un etcétera, evangelio confuso, claro, que es Babilonia, ¿verdad? Pues es lo mismo, yo lo no lo mismo. Lo doy, yo entregas al no, enemigo, no es a Dios. claro, claro. Eso yo lo tengo Es claro. que yo tengo una obligación cuando estoy entregando los diezmos que son del Señor. Yo tengo que entregarlos a la obra que es del Señor, no de otro. Y tengo Claro. obligación de saber cuál es la obra del Señor, quién es del Señor. ¿Y cómo lo sé? Por los frutos los reconoceréis. Por eso empezamos por ahí, por eso puse el título. Por los frutos los reconoceréis, ¿verdad? Dice, habéis privado vuestras almas de la luz. ¿Por qué? Porque habéis usado estos fondos donde no debe y habéis dejado de ponerlos donde sí debe. Porque vamos a ver, ¿por dónde viene la luz de Dios? Nos hemos privado de la luz porque nosotros hemos entregado lo que es de Dios
y debería ser para la obra de Dios, la entregamos al enemigo para la obra de la confusión, pero ¿qué es lo que no tenía? Dios levanta Luz. sus ministros, levanta Dios sus ministros, pero ¿de qué viven? ¿De qué viven? ¿Cuánto aguantan? ¿Y cuál es la obra del enemigo? Privarlos de todo. Estamos hablando ahora del Oriente Medio, ¿verdad? Es que se queda sin comida y tal. ¿De quién es la obra? O sea, a través de todo esto los va a apretar para ir por donde el enemigo quiere, ¿no? Pues no pasa esto también con los ministros de Dios. Hombre, claro. Hay que ver desde los apóstoles qué es lo que ha pasado y con los profetas antes. Más de lo mismo, ¿verdad? Dice, que yo había provisto para ellas. Dice, habéis tenido oportunidad de manifestarme vuestra lealtad. Atentos. Habéis tenido oportunidad de manifestarme vuestra lealtad, pero no lo habéis hecho. Me habéis robado. Habéis hurtado mi fondo de reserva. Maldito soy con maldición. No lo digo yo. Tres joyas testimonios 38.1. Mañana os dejaré el enlace. Y si no, no creo que se me olvide porque no me han dejado el coche estos, mañana no podré ir a la iglesia. A no ser que pase algún milagro. En fin. Pero no creo que va a pasar. Pero, pero, Sigamos. pero yo eso lo entiendo. Mm, Porque las advertencias, sí, luego también es para el pueblo, pero principalmente quien les había robado son los sacerdotes, porque no estaban dando el jornal a los levitas y los levitas al final tuvieron que huir y buscarse otro trabajo para poder mantener a sus familias. Pero un segundo. Un segundo. A los ministros que levanta Dios ahora, ¿quién tiene que pagarlos? Si te esperas que los pague la iglesia, apaga y vámonos. Pero ¿quién está dentro de la iglesia? El enemigo. ¿Qué está diciendo el texto? Habéis tenido oportunidad de manifestarme vuestra lealtad. ¿Cómo manifestas tu lealtad a Dios? Escrito está. Y ese es mi deber y responsabilidad. Entender el escrito está, entender quién es de Dios y quién es un ángel de luz vestido, que Ya, engaña. Es mi trabajo. Entonces, si yo no cumplo con mi trabajo, ¿soy leal a Dios? No, no, y me sirve que yo diga, no, yo lo doy, como has dicho tú antes, ¿no? Yo lo sí, doy y pues cada cual aguante su vela, ¿no? ¿Sirve? No no, sirve. Estás pasando la pelota a saber dónde. no, Bueno, en realidad se lo estás pasando a Dios, porque dices, eh, ahora Dios que haga lo que quiera con lo que es suyo. No, no, que no funciona así. para mí eso es como lo que hizo Pilato, Claro, claro. Es que eso, de eso se trata. Hay que entender lo que está escrito, ¿verdad? No lo que me gusta que esté escrito, no. porque, Lo que está escrito. Y hay que porque entender claramente lo que está escrito. Dale. Porque si yo sé que no predicas la verdad, yo no ¿Qué doy el estás buscando dinero. aquí? Yo no Ponte a doy, correr. yo no doy el dinero ahí, en la Ahí iglesia. está. Claro. Por eso yo no lo doy ahí. Sigamos. Es que no me quiero retener mucho en esto. Simplemente Ya, quiero ponerlo en el foco correcto, en el sitio correcto, sentar los fundamentos correctos y vamos a trabajar. Porque este no es el trabajo. Pero hay que ponerlo. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Dice, el diezmo pertenece al Señor. claro, Atentos. Desde la caída del hombre ha sido necesario que haya hombres dedicados por completo al servicio de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la caída. Había títulos, había cosas por estilo en aquel nada. momento. Era un requerimiento especial para que seas siervo de Dios. ¿Cuál era el único requerimiento? Consagración, Que te llame Dios, ¿verdad? claro, Consagración primero y una vez que estés consagrado, Dios te llama y te envía, ¿verdad? Vale, por lo tanto, ¿para quién están los diezmos? Para los que están consagrados a Dios. para los que viven del Evangelio. No hay otro límite. Los que están consagrados a Dios, y no es que lo digo yo, lo vamos a ver enseguida. ¿Vale? Ah, Dice, parece que desde el principio el Señor enseñó a su pueblo a dedicar una décima parte al sustento de sus ministros. Y dice ministros a quién? A los desde Adán en adelante. claro, Ministros. Hoy en día la gente liga esto, ministros. No, tienes que tener título, tienes que tener no sé qué, no sé cuánto. Pues precisamente eso es lo que no tienes que tener. ¿Y cómo lo sé? Pues mira a Jesús. Mira quién llama a sus apóstoles. Míralos.
¿verdad? Es tan sencillo como esto, no hace falta, ¿vale? Y ahora puse yo completando. Y todo esto, ¿por qué estáis preocupados que busque un trabajo? ¿Vale? Pero nadie está considerando este ministerio con el trabajo encomendado por el Señor. ¿Necesito buscar un trabajo? ¿Necesito dirigir mi mirada en otra parte o necesito estar en el llamado que Dios me hizo? Hombre, si estás a tiempo completo, no puedes buscar otro trabajo, ya tienes bastante faena. Sigo. ¿De verdad somos incapaces de ver los frutos del Espíritu? Y es aquí donde digo yo, un momento. Cuando tú ves la obra de este ministerio, es una pena que yo tengo que hacer esto. Es una pena, es penoso, es vergonzoso. Pero, ¿este ministerio tiene frutos del Espíritu? ¿O solo nos halagamos aquí, nos vanagloriamos, que listos somos, que extraordinarios? Nosotros hablamos cosas que no habla nadie más porque así lo queremos proclamar nosotros. No, ¿O porque es verdad? eso no es espíritu de Dios. Por eso digo, El egocéntrico no es espíritu de Dios. es precisamente esa la pregunta. ¿De verdad somos incapaces? Es decir, cuando digo somos incapaces, digo, ¿de verdad estamos desprovistos del Espíritu para poder ver los frutos del Espíritu? La pregunta tiene tela, ¿eh? No te creas que está puesta ahí que sí. La realidad es esa. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que buscar un trabajo? ¿O ya tengo un trabajo? Ya lo tienes, ¿Quién me ya. defiende ante las acusaciones del enemigo? ¿Quién me defiende? ¿De quién te defiende? Dios. Claro, ¿quién me tiene que defender de todo esto? Porque si hablo yo, Pues muy mal, fatal. el espíritu de Cristo y los que te escuchan a ti. Los que no, los que ven los frutos del Espíritu. Los que ven los frutos, no, que me escuchen a mí, no, ese es un error. No, Está porque, bien, primera capa, superficial, sí, pero lo que tenemos que claro. ver no es la persona, sino No, los no, 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 frutos del no. Espíritu a través de la persona. Claro, claro. Esa es la clave, La, no la persona. la difusión de la verdad. Eso es decir, lo que se presenta son frutos del Espíritu o son, como dice el Evangelio, lo que pasa es que me sale en rumano pero no me sale en español, No, son, cosas bien asentadas para que son, fru- parezcan lo que en realidad no es. son frutos del espíritu, no, no son frutos del hombre, son frutos del espíritu de Dios. ¿Por Ok, qué? entonces, Porque están basadas en la profeta del Señor, En la que son escritura. los testimonios. Y los testimonios están basados en la Biblia. O sea, que no bien, son fábulas entonces, del hombre. vuelvo a preguntar, ¿necesito un otro trabajo? Yo creo que no. No, La escritura ya lo dice. Mucha es la mies y pocos los obreros. Claro, porque puede ser que alguien diga, pero tú solo nos hablas el viernes por la tarde. Ya, pero es que todas esas Bu- verdades, los ministros llevan toda su vida y no las han descubierto y están a sueldo, ¿No? ¿verdad? Y que Pero por yo en eso. el último momento tengo que aunar todas esas verdades sin estar preparado, sin títulos, sin historias y rollos, ¿verdad? Sino simplemente por la simple conexión con el Espíritu Santo y con el estudio y consagración de la palabra, yo tengo que estudiar, analizar y llegar a conclusiones para que el viernes, una vez, yo te presente, Cristo se presentaba a Adán y Eva el sábado, ¿verdad? El séptimo eh, día. eh, ¿Y el resto de la semana qué? eh, No sé si entendéis. eh, ¿Entendéis? toda Es la eso. decir, de Pero, toda la experiencia de a lo largo de la semana, el sábado era el encuentro con Dios en donde ponían orden. ¿Entendéis? Ponían las cosas en orden, ¿verdad? De eso se trata. Pues lo mismo pasa aquí. Y no se trata de justificación, no. Se trata de que si tú estás conectado con el Espíritu durante la semana, estás conectado con el Espíritu. Y tienes que hacer las verdad. cosas que tienes que hacer para que viernes no vengas con historias.
sino que, si, por eso digo, es penoso que tengo que decir yo esto. Pero ¿ha habido algún Ya, viernes que os pero habéis aburrido aquí? no. Pero yo, por ejemplo, con respecto a lo que has preguntado, con arreglo a este tema, yo soy sincero y yo no he estudiado nada, pero sí que he estado haciendo 2 escuelas sabáticas y he estado estudiando el plan de redención. Es decir, que yo me he estado alimentando de la palabra de Dios. Ahora, Escucha, si me vas a lo peor que hablar, podemos hacer, escúchame un segundo, que esto es importante. Lo peor que podemos hacer es justificarnos. no, no, si Tanto yo no me estoy, yo como tú, cualquiera de no, nosotros. no, pero que yo no me estoy justificando. No, que ya lo sé, tú me estás diciendo algo que yo no puedo ver porque no estoy en tu casa ni Claro, tampoco quiero estar, ¿verdad? No quiero estar. yo no me estoy Mejor no estar. justificando en ningún momento. Exactamente, pero no necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos como un espejo, un cristal. Reflejamos lo que hay dentro, sale para afuera. Claro, No hace falta claro. que yo explique, por eso digo, es penoso que yo tengo que hacer esta pregunta o hacer estas No, cosas. no. Yo, Pero creo que hemos perdido el horizonte, ¿eh? Y a veces pensamos que Gabriel pues está haciendo cosas comunes. no, yo en Y ningún momento. la clave es precisamente eso, entender, Escu- estamos haciendo cosas comunes. Escucha un momento. Eh, por esa regla de 3, entonces yo también podría decir, ¿qué hacen los pastores? Porque solamente predican el sábado. Durante la semana, ¿qué hacen? Pero es que no quiero justificarme, esa es la clave. Ya, por Donde quiero eso, apuntar yo el yo, asunto es yo, los frutos yo, del Espíritu. Eso es yo, lo que a- tiene que ser la llave, que yo, abre aunque, todo. yo aunque no te vea, yo veo tu trabajo. Porque no solamente es este el encuentro del viernes, es que tú cuelgas vídeos, estás colgando vídeos constantemente. Últimamente menos, Eso, porque es que no sé ya lo YouTube, yo no sé ya no sé qué quiere. Y por eso eh, pongo mi cara. Voy con eso mi es cara. eso es un trabajo, porque para hacer un vídeo hay que dedicar un tiempo Hay tiempo, es estudiando más, y los otros preparándolo todo. vídeos que no O son sea, del Espíritu Profecía me o requiere más sea, trabajo todavía, ¿eh? yo no tengo que hacer de detective privado, ¿no? Ahora, yo tampoco soy tonto. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una inteligencia para que sepa discernir dónde estoy y dónde debo de estar. Correcto, correcto. Vamos a dar pasos porque no quiero perder más tiempo aquí, porque luego puede sonar a justificación personal y no es eso. Este es el último texto. Atentos, os dije que estéis atentos al primero y al último. Porque es Dios el que habla y el que deja las cosas en su sitio correcto, ¿no? Yo puedo hablar muchas cosas, pero tiene que hablar Dios, ¿verdad? Atentos a lo que dice aquí. ¿Quiénes son los escogidos de Dios y cuáles son los frutos? Dice, todos los estudiantes, no de las escuelas ni de institutos, no, los estudiantes de la palabra. Todos los estudiantes deben valorar la integridad estricta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la integridad estricta? Porque si no hay integridad estricta no hay espíritu. Espíritu Santo no está allí, no está. Punto. Integridad estricta. Punto. Todas las mentes deben volverse con reverente atención hacia la palabra revelada de Dios. Es decir, aún escrito está. No lo que me han contado, no doctrinas de no sé dónde. Por eso digo yo que en el otro canal digo yo mucho, pero no lo digo yo. Lo dijo la sierva. Nuestra iglesia no tiene doctrinas. Nuestra iglesia solo tiene principios para explicar a los que no saben y nos preguntan quiénes somos, qué creemos. Están para esto. Pero nosotros no tenemos doctrinas. ¿Por qué? Porque la doctrina debe de ser inamovible. Ahora pregunto yo, ¿hay alguna doctrina que ha sido inamovible? ¿Cuántas se han modificado a lo largo del tiempo? Pues constantemente. Entonces no es doctrina, es una trampa. Exactamente lo que dijo. Es una trampa. Lo mismo que dijo con el manual de iglesia. Otra trampa. Porque luego vamos a condicionar a la gente. Si no crees así, no eres. Falso. La doctrina nuestra es exclusivamente la Biblia y solo la Biblia. Escrito está, punto. Eso esto está claro. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Atraer a la gente a Cristo. Aún escrito está. No a otras historias. ¿Verdad? Claro. Atentos, seguimos. Se dará luz y gracia a aquellos que obedezcan así a Dios. ¿Entendimos? Está Dios colocando cimientos inamovibles.
¿A quién se dará luz y gracia? A los que son de un valor e integridad estricta, que todas las mentes están en la palabra revelada de Dios, no de otros. Por eso os digo yo siempre, atentos, yo digo cosas, trato de ayudaros, pero si tú no te vas a estudiar lo que estamos tratando de estudiar y asegurarte de, oye, igual este es tramposo, igual es tramposo, o se ha engañado en algo, a lo mejor no tengo mala voluntad, pero me estoy engañando en algo. Vosotros tenéis que comprobar, ¿por qué? Porque estáis fundamentando vuestra fe sobre una mentira. ¿Salva? No salva. La mentira no salva. Recordad el final del día de la expiación, el campamento de Israel tiene que ser purificado totalmente. Porque si el enemigo encuentra pecado en el medio del campamento, vuelve. ¿Qué pasa con Israel? Morirá. No lo digo yo, está escrito, ¿verdad? Lo hemos estudiado también Claro, esto. porque hay un Por lo anatema. tanto, claro, ¿a quién se dará luz y gracia? A aquellos que obedezcan así, como lo han dicho antes, a Dios. Contemplarán cosas maravillosas de su ley, a través de la palabra, ¿verdad? Las grandes verdades que han permanecido atentos, desatendidas e invisibles desde el día de Pentecostés. Verdades desatendidas e invisibles desde el día de Pentecostés. ¿Cuál es el trabajo de los siervos de Dios al final del tiempo? Este es sacar a la luz todo esto. Estos tienen que ser los frutos del Espíritu. Ahora, al final del tiempo. Dice, brillarán desde la palabra de Dios en su pureza original. No son reflexiones inventadas, no tontería, no. Es un escrito está. Y ahora, aquí es donde nos damos cuenta que cuando la iglesia dice que el espíritu y profecía son solo consejos, consejitos, pero no es palabra de Dios, ¿qué estudiamos nosotros? ¿De dónde sacamos nosotros a relucir todo esto? Porque si Pero, tú te vas estrictamente a la Biblia, estás muerto. claro, porque hay Pero este cosas. mensaje, recuerden que fue dado al pueblo precisamente en el día de la expiación para que se purifique. ¿Purifique de qué? Exactamente de lo que está diciendo aquí. Verdades desatendidas e invisibles desde el día de Pentecostés. ¿Y dónde están? Aquí, aquí, ¿verdad? Está en la palabra de Dios también, porque todo esto nos dirige a la palabra de Dios, luz menor hacia luz mayor. Pero si tú no estudias aquí, analizas bien con el espíritu, no vas a entender. ¿No tiene el mundo la Biblia? Sí. ¿Y qué sabe? Pues ya Nada, sabemos, están en Babilonia, están en confusión, ¿verdad? porque Sigo. tiene vino añejo. A aquellos que verdaderamente aman a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que se han desvanecido de la mente y también les revelará verdades que son completamente nuevas. ¿Y pasa esto en este ministerio? ¿Por qué no nos sigue casi nadie? ¿Por qué? Por estas razones. Porque en sus iglesias están confundidos, no se enteran de lo que está pasando. Y aquí, cuando nosotros, a través de la palabra escrita, descubrimos estas verdades, incluso verdades nuevas, porque, por ejemplo, ¿dónde cree todo el cristianismo que se hizo el sacrificio? En la cruz, ¿no? ¿Y nosotros qué dijimos? Basándonos en el escrito está. Que no es verdad. O si es verdad, es una verdad parcial. ¿Dónde se hizo el sacrificio para la expiación? La encarnación. A la puerta del tabernáculo. Ahí se hizo el sacrificio. El padre ofrece a su hijo. Es justamente lo que vamos a ver esta noche, ¿verdad? En la reflexión auténtica. Seguimos. Pues eso es lo que está estudiando yo esta semana. Muy bien. Aquellos que... Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Porque es que el llamado no es solo para mí, es para todos nosotros. Hay un mundo que lo cubre Gabriel todo. ¿Qué soy yo? No soy el cuarto ángel, ¿verdad? Soy un puntito de arena en una playa inmensa. Todos tenemos que hacer esto. Es más, yo estaba pensando, no, es que me estoy alargando más de lo que quiero, pero necesitamos despertar. Estaba pensando,
Si todo el mundo entiende el mensaje y todo el mundo entiende el llamado, ¿qué pasaría aquí? ¿Y habrá más grupos? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Sí, que entre nosotros mismos haríamos grupos para predicar lo que se predica aquí. Es decir, esto es como una célula que se multiplica, va creciendo, células, más células, hasta que se hace un cuerpo, un organismo vivo, ¿verdad? Se crece. Eso es el estado natural de las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Dejémoslo ahí, sigo. Aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios traerán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos a la mente de los hombres. El Señor ha escogido las cosas insensatas de este mundo para confundir a los sabios y las cosas débiles del mundo para confundir a los poderosos. Sí, ¿Ha quedado claro este asunto? sí, eso en sí es un versículo que está en la Biblia. ¿Todos los demás lo tenemos claro? Necesito escucharos. Para mí sí, hermano. Para mí también. Pues a partir de ahora quiero escucharos que Gabriel ya tiene más trabajo de lo que necesita. Y preocuparos un poquito por lo que no tiene Gabriel, ¿verdad? Necesito que alguien me defienda también. No necesito defenderme yo. Algunos de vosotros sois fieles, lo sé, y lo sabéis vosotros también. Pero algunos. ¿Y los otros? Está escrito, ¿verdad? No os he presentado ninguna idea, ni un pensamiento que sea mío. O sea, no me hagáis ni caso. Los textos están aquí, mañana estudiarlo y a través de vuestro estudio personal amplíen para que Gabriel no os engañe, ¿vale? Y ni Gabriel ni nadie. Tenemos que estar fundamentados en un escrito está. Y necesito que alguien me apoye, me defienda, porque este ministerio Hombre, no puede andar solo. es que es evidente que el que se dedica tiempo a la difusión de la palabra de Dios es digno que coma del Evangelio. Es que no es que lo diga yo, es que lo dice la misma Biblia. Lo dice el apóstol Pablo. Él era de sostén propio, pero, pero era digno de que él viviera del Evangelio, porque está escrito así. Bien, dejando este asunto a un lado, lo dejamos para el privado, para estudio personal y asegúrense que lo que hemos tratado de entender es escrito está y no tonterías de Gabriel. Vamos a entrar en nuestra reflexión y aquí sí, libere vuestra mente y entremos a la pregunta que hicimos inicialmente. Y la vuelvo a repetir, porque entonces estábamos cuatro, ahora somos más cuatro. Eh, Si habéis estudiado esta reflexión, tanto la primera como darle un pequeño repaso a la segunda, porque yo os digo una cosa, a mí si alguien me da la primera parte de algo, lo podéis tener claro que me voy hasta la séptima, porque me encontraron reflexiones que son 6 y 7, y creo que os las he presentado por ahí. ¿Vale? También. Por lo tanto, yo, aunque no me explique nadie nada, yo me voy a la segunda ya por mí. Necesito entender. Quiero ver la imagen completa. Necesito ver la imagen completa. Entonces, No, no, aquí entendí. cuando tú te vas y repasas también la segunda parte, hicimos la pregunta de toda esta reflexión que estamos hablando. El título es el plan de redención o la redención. ¿De qué no habla esta reflexión? Ya contestó Orfa, pero
¿Lo puedes repetir una vez más, Orfa, para que se enteren todos los que están y no estaban? ¿De qué no habla en el marco de esta reflexión? ¿Qué es el plan De de la cruz, redención? no habla de la cruz, hermanos, no aparece por ninguna parte. Correcto. Entonces, ¿podemos entender el santuario de por qué no está la cruz? Pues vamos a entrar en esto y vamos a entender por qué la cruz no era necesaria, no era parte del plan de Dios. Aunque estaba Bueno, previsto, aunque Dios advirtió desde tiempos antiguos, este no era el plan de Dios. Este era el plan de otro. El plan de Dios es eso, el que vamos a estudiar ahora. eso ya lo estudiamos, ya lo dijimos claramente que Cristo venció en el desierto de la tentación. Padre, he acabado la obra a la cual tú me has enviado, ya la he terminado. Es decir, Cristo ya venció a Satanás en el desierto de la tentación. Lo que pasa es que Satanás de rabia, ¿eh? Pues incitó a los hombres, especialmente al pueblo de Israel, ¿eh? Para que el pueblo no lo aceptase, fuese en contra de él y instigados por Satanás, lo llevaron a la cruz. Suéltanos a Barrabás y a este crucifícale. Quería apretarlo para que transgreda la ley, ¿vale? Claro. Para que demuestre que la ley no puede ser obedecida, aunque sea él el Hijo de Dios, Que nos ¿verdad? enseñan que en el santuario, en el altar de sacrificio, el símbolo de la cruz, no está escrito en el Espíritu de Profecía, ni en la Biblia tampoco. No está. Bien, Por eso tú entremos en nuestra dijiste, por reflexión. eso tú dijiste, ¿falta algo? No. ¿Sobra algo? No. No. Entonces, ¿dónde está la cruz? Y yo te contesté, en ninguna parte, es que no está en el santuario. Eso es. Y ahora vamos a ver, os recuerdo, esta reflexión es de 1874. Es antes de 1888. Por lo tanto, si se hubiese estudiado esto con atención, se hubiese evitado 1888. Pero claramente el enemigo ha confundido al pueblo de Dios para que no entiendan el asunto, ¿verdad? Y por eso 1888. Entremos en la reflexión. Dice, el hombre caído, debido a su culpa, ya no podía presentarse directamente ante Dios con sus súplicas, pues su transgresión de la ley divina había interpuesto una barrera infranqueable entre el Dios santo y el transgresor. Porque ¿cómo se comunicaba el hombre con Dios? A través de Cristo. Claro, del A, intermediario, a través de Cristo, en ¿verdad? medio. Dice, pero se ideó un plan según el cual la sentencia de muerte recaería sobre un sustituto de valor superior a la ley de Dios. Que es Cristo. Correcto. En el plan de redención debía haber derramamiento de sangre. Claro, ofreció su sangre y al ofrecer su sangre, ese Cristo se convierte en Jesucristo. Claro, pero aquí hay que entender, cuando habla de derramamiento de sangre, hay que entender no la primera capa que habla aquí, porque si tú no traspasas más profundamente, no entiendes qué es ese derramamiento de sangre. ¿Qué es la sangre? La vida, Debe de haber un abandono de la vida, podríamos decirlo, ¿verdad? Cuando dice derramamiento de claro, sangre, un abandono de la vida. Uno claro. igual a Dios había de pagar ese precio, morir. Ese tema Por lo lo tengo tanto, súper claro. claro, no, pero espero que, a ver, quiero o sea, quiero explicarme. No se trata de nosotros. Ya, ya, ya. Ahora pasamos en el plano amplio. Necesitamos que el mundo entienda. Ese es nuestro deber. Por eso estamos aquí, Claro, no por otra claro. cosa, ¿verdad? Por lo tanto, ampliemos la imagen, ¿verdad? Es para nosotros también, pero es para todo el mundo, ¿verdad? Por tanto, dicen, el plan de retención debía haber derramamiento de sangre, pues la muerte debía ser la consecuencia del pecado del hombre. Por tanto, nosotros debemos entender
que alguien debía de morir en lugar del hombre. Y cuando uno muere, muere, ya no está, ¿verdad? Ya no está. Ahora, hay que entender esto en cuanto a Cristo. Nosotros aquí en el canal lo hemos explicado, ¿verdad? No nos vamos a detallar mucho aquí, porque hay mucho tema para atrás, el que quiere investigar se va para atrás. Pero ¿qué es la vida de Cristo? Porque Él se despoja de su corona, lo explicamos, ¿verdad? Se despoja de todo, incluso de su propia naturaleza, Y se y hace esa humano. naturaleza se convierte en el Espíritu Santo. Y Cristo se convierte en la carne, el hombre Jesucristo, ¿verdad? Bien, eso para dar un Vale. pequeño repasito, ¿verdad? Pero decimos, hay estudios Pero, y pueden comprobar, ¿verdad? En el canal. Dice, las bestias para las ofrendas sacrificiales prefiguraban a Cristo. En la víctima sacrificada, el hombre debía ver el cumplimiento por el momento de la palabra de Dios, ciertamente moriréis. Por lo tanto, ¿dónde se hacía este sacrificio? ¿Dónde se estaba sacrificando el cordero? Para el campamento. En la puerta del tabernáculo, mirando hacia el altar, ¿verdad? Que estaba dentro, en el lugar, eh, en el atrio, ¿verdad? El altar de sacrificio estaba en el atrio, pero ¿dónde se cortaba, se degollaba el cordero? En la puerta, fuera del atrio, ¿verdad? Lo vimos por Levítico 1, en fin, en Levítico está el asunto. Dice, y el derramamiento de la sangre de la víctima también significaría una expiación. ¿Qué ha dicho? Que el derramamiento de la sangre de la víctima también significaría una expiación. ¿Una? ¿Hay más de una? Venga, ¿hay más de una expiación? Sí, ¿Hay una expiación en la cruz? Oye, no, oye. no, no. a ver qué habéis hablado. Es que me han Eh, llamado. Retomo, no pasa nada. Retomo. Y dice, y el derramamiento de la sangre de la víctima también significaría una expiación. Y la pregunta era, ¿hay más de una expiación? Pero ¿dónde has leído? Es Solamente. que no sé. La verdadera expiación, ese era el símbolo, en la muerte de los animales era el símbolo, pero la verdadera expiación llegaría a 4000 años más adelante, empezaría de nuevo. Escuchadme bien, que A no lo ver, tenemos claro. a ver, a Si ver, no a ver. montamos el puzzle bien, no lo tenemos claro. Vale, ¿dónde está el texto? Ciertamente moriréis, está las bestias en medio, justamente en medio. Las bestias para la ofrenda tal, 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 ciertamente moriréis. Y Sí. ese y el Y el derramamiento de la sangre de la víctima también significa una expiación. Y dice, una expiación, no la expiación definitiva, sino una expiación. Y la pregunta era, ¿hay más de una expiación? no, no hay más. La expiación es la Sí, expiación de sí, Cristo. la que ¿En vino qué día estamos nosotros? Dale, Orfa, dale, antes En de el que día de conteste en la... yo. el día de Hombre, es que la expiación, estamos en el día del Yom hubo más de Kippur. una, ok, estamos en el día de la expiación, Cristo en la cruz, le quitó el dominio a Satanás definitivamente y liberó la duda del Ah, universo en sí, todo. Y claro. ahora la Atentos. expiación, y ahora la expiación que está haciendo es por la última generación, por los 144,000 o su pueblo fiel, que son expiados para el final del tiempo, porque nosotros no existíamos en ese tiempo y ahora está expiando la última generación, su pueblo fiel. Si no entendemos qué significa expiación, no sabremos contestar correctamente al asunto. Expiación significa perdón. Liberación, nos está Perdón. liberando, hermano, perdón, hermanito Pedro. Ahora la última generación nos está liberando de todas esas mentiras o verdades contaminadas con la mentira. No, esa es la purificación. Nos está Expiación, purificando para Escúchenme darnos la bien. liberación. expiación es Escúchenme. perdón, es misericordia. Déjenme hablar y Sí. entendéis. Cortamos el rollo, ¿vale? ¿No hemos dicho nosotros que expiación es unir naturaleza humana con naturaleza divina?
¿No es claro, esa la expiación? Vale. claro, Cuando Cristo, a través del derramamiento de sangre, es decir, despojarse de sí mismo, sí, entrega su propia vida ¿a quién? A la humanidad, ¿verdad? claro. Vale. Pero entendimos nosotros que Cristo nos ha traído el Espíritu, esa gloria de Dios perdida de Adán en Edén. ¿Lo entendimos? No lo entendimos, por Sí, eso crucificamos a Cristo. No, no lo entendimos. Jesús vino a Ahora sí. hablarnos de esto, pero no sabíamos que necesitábamos un Espíritu. ¿Verdad? Colgamos Claro. a Cristo en la cruz, vale. Cristo en la cruz ha hecho otra expiación. ¿En qué sentido? Al quitarle al enemigo el dominio, ahora pudo enviarnos el Espíritu. No fue esta la promesa de los apóstoles, estad en el aposento alto, porque en el Bueno, Pentecostés es os que, es, enviaré mi Espíritu. es que Es decir, nosotros, esta es otra expiación, ¿no? A través de la no, cruz ha hecho otra expiación. Y al no, final del día de la expiación, ¿qué ocurre al final del día de la expiación? porque Somos él, abonar llenos del todo. Espíritu Santo, sellados, llenos, sellados. Esta es la expiación final. Por lo tanto, hay una expiación. El precio por el pecado lo paga Cristo, pone a nuestra disposición su claro, propia vida, el Espíritu Santo. pero es lo que siempre Por hemos no dicho. entender su obra, déjame terminar esto y luego me callo yo y habláis vosotros. Por no entender nosotros que Cristo, a través de su muerte, que representaba la puerta del atrio, ¿verdad? Mirando hacia el altar que estaba dentro del atrio, Él puso a nuestra disposición el Espíritu Santo. Entonces, viene y trata de revelarnos la gloria de su Padre. Viene a representar a su Padre. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que nos ha traído el Espíritu para que podamos estar conectados con el Padre. Nos reveló su carácter. ¿Qué es el Espíritu Santo? El carácter. ¿Qué recibimos nosotros al final del día de la expiación? El carácter. Eso es lo que nos falta. Eso perdió Adán en Edén. A través del Espíritu perdió su carácter. Pero no lo entendimos a Jesús. ¿Qué hicimos? Lo crucificamos. A través de crucificar, quitarle el dominio al enemigo, nos envió en Pentecostés, nos envió su Espíritu. Él subió arriba, se comprobó que su obra fue correcta, tuvo abnegación, y a partir de eso se le entrega el Espíritu, es lo primero que hace, nos envía su Espíritu. Otra expiación. Pero esta expiación se Bueno, cumplió ¿dónde? En la cruz, porque en la cruz dijo, se ha roto el velo, tenemos acceso al Padre. ¿Mediante qué? El Espíritu. Pero teníamos que recibirlo primero. ¿Cuándo lo recibimos? En Pentecostés. Y ahora, al final del tiempo, está el día de la expiación, donde un pueblo, una generación, ¿verdad? Glorifica a Dios, serán llenos del Espíritu Santo, porque es decir, a pesar de toda la confusión, a pesar de toda la obra del enemigo, este pueblo en esta ocasión sí entiende el Evangelio y serán llenos del Espíritu, sellados eternamente, no hay más pecado y esta es la expiación final para siempre. bueno, Que expiación significa estar unidos con el Espíritu de Dios, con la gloria diríamos, de Dios, tener su carácter diríamos completa. completa. Por lo tanto, hay Por- una expiación en la porque, puerta, hay una expiación en la cruz, hay una expiación al final del día de la expiación, cuando seremos sellados, llenados y sellados. es decir, el primer paso para liberar al hombre es en la Entregar su encarnación. propia vida, Es entregar en su la propia vida al encarnación Espíritu Santo. porque solamente había un ser en todo el universo el cual podía pagar el precio por el pecado, que es Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que hace? Deja su vida de gloria que tenía con el Padre y se encarna aquí. Eh, Viene eh, como eh, hombre, Viene como hombre. ¿Y dónde ocurre digamos, esa fusión? esa En el expiación, altar, en el altar. En el esa altar expiación, porque es una hay, expiación, a él se le une sí, con el Espíritu Santo, viene lleno del Espíritu en Santo. el altar hay una muerte y al mismo tiempo un nacimiento. Es decir, deja de existir uno igual a Dios, que es Cristo, se convierte, lo que queda de ese Cristo es el Espíritu Santo, y nace Jesucristo. Entonces El hombre. Jesucristo, cuando viene, ¿eh?
mm, hace su obra para demostrar a todo el universo que el hombre puede guardar la ley Unido con el Espíritu Santo. cuando está unido con el Espíritu Santo, en este Correcto. caso con el Espíritu del Padre, porque Jesucristo nunca se apartó del Padre. Y al estar unido con el Padre, entonces vence nuevamente otra vez al enemigo porque le quita el dominio que tenía sobre el hombre, porque nosotros estábamos hechos esclavos de Satanás y recupera el dominio, este reino. Porque Al si recuperar el dominio, ahora siendo su dominio, puede claro, enviar su porque, Espíritu a toda la porque, humanidad. porque la prueba la tenemos, que el dominio de este reino aún lo sigue teniendo Satanás, porque la prueba está viendo los bombazos que nos estamos dando los seres humanos y todo. Pero eso se va a Sinteticemos, terminar. Pedro, porque estamos en la primera, nos faltan 19 Ya, más, va. ¿vale? Perdona que te tengo que No, recordar, no, pero lo que te quiero me decir quedamos 3 horas literales, ¿eh? que, que O yo lo más. tengo, que yo lo tengo esto Por eso digo, no nos claro. repitamos porque ya lo dije. Lo que pasa que tú Sí, pues a lo mejor nos lo preguntas de una manera que no sé por dónde vas. ¿Me entiendes lo que te Sí, quiero hombre, decir? está claro. Lo que tengo yo en la mente no lo tienes tú, o Pero al que menos yo, por ahora. pero que si yo Yo he tengo que montado mi explicar, puzzle, vosotros tenéis que montar vuestro puzzle. que Eso si es yo tengo que clave. explicar el plan de salvación como tengo pendiente hacerlo porque se tuvo que prolongar, y cuando venga el momento tengo que presentarlo. Por eso yo me lo estaba repasando, pero que yo lo tengo claro. Gracias a Dios, Correcto, correcto. Gracias a Dios. Simplemente lo digo, es decir, puedes volver a presentarlo tú en una presentación tuya y tal, para no repetirnos, porque ya lo he dicho yo antes, luego tú tendrás Vale. que decir lo mismo, ¿verdad? Pero simplemente para demostrar que sí que lo sabes, lo tienes claro. Bien. Pero no es necesario, yo sí que lo sé, ¿vale? Aparte que no se explica en una hora, llevamos tanto tiempo Claro, entendiendo esto, claro. ¿verdad? Que no es tan fácil. Bien, sigamos, porque si no perdemos tiempo inútilmente, ¿vale? Pero teníamos que destacar esto porque aquí dice una expiación y hay que entender por qué una expiación. Pues hay que entender cada expiación en su momento concreto, cuál es su valor, cuál es su importancia, qué significa, ¿verdad? Y expiación, eso grábenlo con letras de sangre en vuestra mente, por favor. Expiación no significa ninguna otra cosa. La unión de la carne con el espíritu. El espíritu profecía nos dice una y otra vez que tenemos que estar unidos con la naturaleza divina. Está hablando de esto. Esta es la expiación, que estemos unidos con el Espíritu. Eso es lo que tiene que pasar con el pueblo final. Solamente así podemos investigar, ya lo habéis visto antes. Solo cuando estamos conectados con el Espíritu entendemos la verdad, vivimos la verdad. Pasan las cosas que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Solamente así. Por lo tanto, nosotros tenemos que experimentar esta expiación. No es solo teoría, es más que esto, ¿vale? Y venimos explicando esto. ¿Qué necesitamos? Un carácter, una experiencia real, no tonterías, ¿verdad? Sigo. No había virtud en la sangre de los animales, pero el derramamiento de la sangre de las bestias debía señalar a un redentor que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres. Y así Cristo vindicaría plenamente la ley de su Padre, ¿verdad? Y así Cristo, ¿por qué dice así Cristo? Porque se convierte en hombre, viene lleno del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo vive la ley, hace la demostración. Y eso es lo que vino Jesús, a revelar el carácter del Padre. Es decir, que está lleno del Espíritu Santo. Y automáticamente deberíamos de habernos hecho la pregunta, ¿y nosotros necesitamos este Espíritu? Pero se le ocurrieron a ninguno, porque es que no entendieron el santuario. Y ha pasado hasta hoy, ¿verdad? Sigo. Por tanto, Cristo vindicó plenamente la ley de su Padre, y es justamente esta es la causa por la cual lo crucificó el enemigo. Esta es la causa. Intentó hacerlo que no cumpla la ley, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, Satanás observaba con gran interés todos los acontecimientos relacionados con las ofrendas sacrificiales. ¿Por qué? Porque necesitaba entender qué significa eso. ¿Cómo va a solucionar Dios el problema del hombre? ¿Verdad? Dice, la devoción y solemnidad con que se derramaba la sangre de la víctima le causaban gran inquietud. No entendía, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a Claro. morir
Dios, ¿cómo muere Dios? ¿Cómo, Pero, cómo es eso? pero sin embargo, en Adán sí que hubo efecto porque él comprendió que cada vez que él hacía un ofrecimiento, él mismo estaba matando a Cristo. Sin Pero esto embargo, se lo explicó el mismo Cristo antes. Recuerden que claro, Adán hubo un momento que dijo, pero, preferimos morir, no mueras pero, tú. pero el pueblo de Israel esto lo llevó al final un formalismo tan No descarado entendió, los confundió. que no comprendían nada absoluto. Pasa lo mismo que pasa con la iglesia hoy. Lo leímos en la primera cita que traímos, ¿verdad? Por La iglesia eso, está confundida. por eso en Hebreos dice, no quiero sacrificios, porque en la voluntad de Dios los animales no fueron para ser muertos, fueron Eran un símbolo, para hacer compañía al hombre. era Entonces, una metáfora, claro. sacrificio no queriste, mas me has preparado un cuerpo. Espero que estéis preparados para estar aquí 3 horas y media. Espero, ¿verdad? Porque este tema tiene tela. O sea que No, vamos a yo sintetizar un con la poquito, ayuda ¿vale? de Dios, Hablemos, pero sinteticemos, ¿vale? yo con la ayuda Seamos de Dios, conscientes. si hay que estar toda la noche, yo me sacrifico y yo estoy toda la noche. Ok, yo no tengo problema. Ya me conocéis, ¿eh? No, yo tampoco. El que ama la palabra y punto. Exacto. Pero lo que pasa es que por ahí tendrán que Ahora, comer. yo entiendo que la gente, otra gente, pues tiene una obligación. A lo mejor se tienen que ir a trabajar, o, en fin. Y no van a ver un vídeo de 4 horas. Dirán, estos tíos Claro, están claro, locos. Y es verdad que claro, estamos locos, enamorados por claro. la palabra. Sí, Dice, para él esta ceremonia estaba envuelta en misterio. Misterio de la piedad, ¿verdad? Pero no era un erudito torpe. Y pronto aprendió que las ofrendas sacrificiales simbolizaban una futura expiación para el hombre. Anda que lo entendió. Entendió que la venida de Cristo era una expiación para el hombre. Lo entendió el enemigo, ¿verdad? ¿Y entendió dónde se hacía el sacrificio? Claro. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que vemos nosotros a través del Pu- Evangelio? Que ha metido sacrificio dentro. Estaban cortando dentro del altar, ¿verdad? Y lo hacían todo ahí cerca. Y perdieron el hecho de que era fuera, desde fuera. claro, Tenía que ser degollado. porque ese sacrificio lo hacía el Padre. Exacto. Ofrecimiento del Padre. Dice, vio que estas ofrendas significaban el arrepentimiento por el pecado. Esto no concordaba con sus propósitos, y de inmediato comenzó a influir en el corazón de Caín para llevarlo a rebelarse contra la ofrenda sacrificial que prefiguraba la llegada de un redentor. Es curioso, cómo crecen en la misma familia, pero actúan diferente, Sí, ¿verdad? totalmente, totalmente. ¿Os dais cuenta? Y esto es una lección personal. Y Dice, fueron educados por igual. el mismo padre, ¿verdad? Dice, el arrepentimiento de Adán, evidenciado en su dolor por su transgresión y su esperanza de salvación a través de Cristo, demostrado por sus obras en los sacrificios ofrecidos, fue una decepción para Satanás. Es decir, Satanás estaba esperando que Adán se aparte completamente de Dios. Pero no fue así. Dice, No, él esperaba ganar para siempre a Adán para que se uniera a él en la murmuración contra Dios y en la rebelión contra su autoridad. Aquí estaban los representantes de las dos grandes clases. Abel, como sacerdote. Oye, esto me dio un dolor de cabeza que no veis. Abel, sacerdote. ¿Quién es claro, primogénito? era Caín, pero Ah, ¿y cómo Abel sacerdote? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Abel sacerdote y no Caín? El primogénito tenía que ser sacerdote, ¿no? Vamos a sí, ver cómo se establece el sacerdocio. Ojo, aparte de que el primogénito era para el sacerdocio, pero fuera de eso, es decir, si el primogénito no cumple, y en claro. este caso Abel cumple, Yo Abel que, se convierte en sacerdote, es decir, representante de Dios con el hombre. es que la herencia y el privilegio del primogénito era bajo condición. Claro, obediencia. Y Claro, Caín no obedeció. claro. Muy bien visto, muy bien visto. A mí me trajo dolor de cabeza esto, digo, pero Abel no es el primero, ¿cómo pasa Y, esto? y luego, conforme iban pecando, a esa ley se le iban añadiendo más cosas, como las circuncisiones y más cosas, hasta que todo eso, luego, cuando Cristo murió en la cruz, eso ya dejó de existir. No, Sí, dejó de existir justo.
dejó de existir el primer pacto y ahora tenemos un mejor pacto. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo todas las veces que queramos. Antes no, Sí, antes era una vez al año. pero tenemos que ser sacerdotes, no sin ser Claro, sacerdotes, ¿eh? Cuidado, por claro. eso digo yo, cuidado que la última generación no son primogénitos, yo soy primogénito. Y, No, y yo no soy curiosamente, primogénito. sí, curiosamente me di cuenta que hay muchos ancianos de iglesia que son primogénitos. A lo largo del tiempo me he dado cuenta de esta cosa. No quiero decir que todos, pero quiero decir que muchos ancianos son primogénitos. Es decir, sacerdotes para Dios. Eh, Ya, recuerden que pero, la última generación son sacerdotes. ya, pero los hijos de Aarón todos eran sacerdotes y todos no podían ser primogénitos. Seguimos, porque entramos en hay tantas cosas que entender, ¿verdad? Claro. Pero en fin, quería decir que esto me dio un dolor de cabeza hasta que no entendí cuál es la condición para ser sacerdote. No necesariamente solamente ser primogénito, sino obedecer a Dios. Aun siendo Claro. primogénito, si no obedeces a Dios, no eres sacerdote. En la ¿Y era de verdad? en la era de los patriarcas, el hombre era el sacerdote de la familia. Claro. Y sigue siendo. Claro. Dice, Abel como sacerdote ofreció su sacrificio con fe solemne. Caín estaba dispuesto a ofrecer el fruto de su tierra, estaba dispuesto, pero se negó a acompañar su ofrenda con la sangre de los animales. Su corazón se negó a mostrar su arrepentimiento por el pecado y su fe en un Salvador mediante la ofrenda de sangre de los animales. Se negó a reconocer su necesidad de un redentor. Para su corazón orgulloso, eso era dependencia y humillación. Y aquí hay una conexión clara con la iglesia, con lo que pasa en la iglesia. La iglesia trae ofrenda a Dios lo que no es de Dios, lo que Dios no ha pedido, que es lo que precisamente pretende Caín. Es decir, yo tuve esta discusión el sábado pasado en la iglesia ¿Qué y te le refieres? dije, ¿Que la iglesia ha traído la cruz? ahora digo yo, ahora os explico. La iglesia, en el inicio, ¿cómo escogía a los ministros? No los escogía la iglesia, no. El Era espíritu. Dios El el que espíritu. por el Espíritu le daba la palabra, les daba el Espíritu. Y la iglesia solo reconocía por los frutos que tiene el don. Entonces la iglesia los colocaba, los escogía como ministros. ¿Esto ocurre hoy? No, ahora es como una Ya carrera. no. Es decir, hemos Ahora haces, abandonado un ahora haces, escrito está y hemos vuelto a la ofrenda de Caín. Nosotros te ofrecemos lo mejor de la tierra. ¿Qué es de la tierra? Pues gente preparada, con títulos, con doctorados, cuantos más mejor y tal. ¿Eso es de Dios? no, No, es de la tierra, es del árbol del conocimiento. Entonces nosotros estamos ofreciendo a Dios a través, como Caín, la ofrenda de la tierra. No es lo que Dios, no escogió Dios a sus siervos, porque cuando Dios escoge a sus siervos cumplen. La iglesia no debería de llegar a la apostasía. Pero cuando la iglesia no escoge según la voluntad de Dios, o sea, no es por los frutos, sino porque yo escojo ser ministro y me voy, hago estudios, tengo diploma y ya está, voy a administrar iglesias. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Podría serlo? Sí, pero ¿cómo reconocemos que podría serlo? La iglesia tendría que verlo. Tiene el don, ministra mediante el Espíritu Santo. Y por los frutos reconoces que este hombre sí, ¿verdad? ya. Está ministrando en el nombre de Cristo, pero esto sí significa, que es lo que decimos nosotros aquí, tiene que Pero, conocer este ministro todas esas verdades, porque si tienes el Espíritu, tienes que reconocer las pero, verdades. Pero es que si tú te pones a leer la historia del pueblo de Israel en todas las épocas, vemos que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo perverso que se apartaba de Dios. Por ejemplo, cuando, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, se queda Lot y ¿qué hacen las hijas? Se acuestan con el padre. Un incesto. ¿De dónde salen los amonitas? De la hija pequeña. ¿De dónde salen los maobitas? Moabitas. De la hija mayor. Es decir, eran descendientes de Israel.
eran parientes de Israel y cuando a Judá lo estaban bombardeando y lo estaban oprimiendo, ellos se estaban riendo en lugar de ir a defenderlos. O sea, siempre ha sido un pueblo perverso. No se Ya ha... dijimos, ya estudiamos esto, que la línea de los levitas no era la línea de los que estaban escogidos por Dios, sino la línea de los Claro. profetas. Ahora, Esa era la línea que eran escogidos por también es Dios. verdad que a través de toda la historia siempre hay un residuo, un remanente. Eso es, eso es. Voy a pasar porque me van a matar y no soy en Irán. Me van a matar los americanos. Del norte, del sur y del medio. El Dice, Señor pero te, Abel, el Señor te protege. amén. Ya os pedí antes que me defendáis. Pero Abel, por la fe en un futuro redentor, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Su ofrenda de la sangre de los animales significaba que era un pecador. Atentos, porque, fijaos, aquí en lo que representa a Abel, también es aceptar la sangre, es reconocer que eres pecador, aceptas esa sangre, pero tiene que ser esa sangre. Y claro, ¿cómo está el cristianismo hoy? ¿Dónde se ha hecho el sacrificio para expiación para el cristianismo? En la cruz. Y, ¿Tiene y, algo que ver con lo que pasaba fuera del atrio? Nada. y no una sangre cualquiera, porque tenía que ser sangre de un animal Es que es la vida de Cristo. sin defecto. Claro, pues que señalaba a Cristo, Claro, al Hijo uno igual al de Dios, ¿verdad? Eso es de que quería representar. Es decir, esto atraía todavía la atención que esto no era cualquier cosa. claro. Pero aún así perdieron de vista Sí, el sí, norte, como total, digo yo, ¿verdad? total. Dice, su ofrenda de la sangre de los animales significaba que era un pecador y tenía pecados que lavar y que estaba arrepentido y creía en la eficacia de la sangre de la futura gran ofrenda. Y eso tiene que ser para nosotros. Es decir, es un tipo de nuestra realidad, la última generación. Necesitamos entender estas realidades. El campamento de Sí. Israel tiene que ser purificado. No queda nada. Y tenemos que entender que nosotros cada vez que nos vamos al lugar santísimo, nosotros somos la ofrenda. Porque Claro. ahora no se ofrecen animales, la ofrenda somos nosotros. Bueno, en nombre de Cristo, en realidad. Claro, En claro. nombre de Cristo de Jesús, mejor dicho, nos acercamos. No es en nuestro nombre. ¿Vale? Sigo. Satanás es el padre de la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Llenó a Caín de dudas y locura contra su inocente hermano y contra Dios, porque su sacrificio fue rechazado y el de Abel aceptado, y mató a su hermano en su locura demencial. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Lo ¿Qué mismo, vemos en el mundo? lo mismo. No, Eso es, y eso en la es. iglesia, La iglesia está en el murmuración, mundo. hablas mal de tu hermano, entonces ya eres un homicida. La iglesia está en el mundo, hay que entender. O el mundo de la iglesia, da igual. Apocalipsis 3, que no lo tengo que decir yo, ¿verdad? Está escrito. Dice, las ofrendas sacrificiales se instituyeron para ser una promesa permanente al hombre del perdón de Dios a través de la gran ofrenda que se haría simbolizada por la sangre de los animales. Y que, ya lo dijimos antes, pues el enemigo los ha confundido y movió la ofrenda de fuera del atrio para adentro, ¿verdad? Y de este modo se pierde el norte, ¿verdad? A través de esta ceremonia, el hombre manifestaba su arrepentimiento, obediencia y fe en un redentor que vendría. Es decir, todo esto tiene un significado. Cuando tú aceptas a Cristo, aceptas primero que no estás bien, que necesitas a Cristo, que te falta algo, ¿verdad? Todo este proceso. Lo que hizo que la ofrenda de Caín fuera ofensiva para Dios fue su falta de sumisión y obediencia a la ordenanza de su nombramiento. ¿Nombramiento? Primogénito. Primogénito, ¿verdad? Ese era su Sí, nombramiento. Pero no se sometió a Dios. ¿Qué pasó? Lo perdió. claro, Lo perdió, ¿verdad? Dice, porque pensaba que... Y eso significa para nosotros también algo. Si es pierdo la, con la conexión con Dios, sumisión, obediencia, dejo de ser hijo de Dios. el orgullo lo traicionó lo mismo que a Lucifer, el orgullo. Sigo. Pensaba que sus propios planes de ofrecer a Dios simplemente el fruto de la tierra eran más nobles y no tan humillantes como la ofrenda de la sangre de los animales que mostraba una dependencia de otro. Y aquí está el orgullo y la vanidad, ¿verdad?
expresando así su propia debilidad y pecaminosidad. Caín menospreció la sangre de la expiación. Y cuando dice la sangre de la expiación, Es no estamos en Cristo, la cruz. claro. Estamos de la ofrenda que ofrece el Padre, fuera del atrio, antes de entrar al mundo, ¿verdad? Dice, al transgredir la ley de Jehová, Adán le abrió la puerta a Satanás, quien plantó su estandarte en medio de su propia familia. Adán sintió en carne propia que la paga del pecado es muerte. Satanás planeaba apoderarse del Edén engañando a nuestros primeros padres, pero fracasó en su intento. En lugar de asegurarse el Edén, ahora temía perder todo lo que había reclamado fuera del Edén. ¿Por qué quería el Edén? ¿Quién, Adán? No, Satanás. ¿Por qué quería el Edén? Hombre, porque si el hombre, Satanás al tener el Edén, si mete al hombre en el Edén y coge del árbol de la vida, sería eternamente pecador. Aunque entendemos que esto en realidad es una imposibilidad. Dios eso no lo permitiría. Por eso cogió y puso ¿Entendéis? al ángel, a El los ángeles. pecado y la presencia de Dios es imposible, ¿verdad? Claro, Sin embargo, la iglesia se utiliza esta expresión, pero no entendemos las consecuencias de esta claro. realidad. Esto era un imposible. ¿Te No, imaginas no era eternamente posible. pecadores y Pero, eternamente sufriendo? pero eso era, fijaos, cuando nosotros creemos de verdad esta realidad, ¿a quién creemos? Creemos lo que se había imaginado Satanás, que esto era posible, pero desde la perspectiva de Dios es imposible. O Por sea, eso, el Espíritu de Dios y el pecado junto no puede ser. Eso sí que es un imposible. por eso Dios se llevó el Edén al cielo. Claro. Dice, su sagacidad pudo distinguir el significado de estas ofrendas que señalaban al hombre hacia el Redentor y eran una expiación típica por el momento por el pecado del hombre caído, abriendo una puerta de esperanza a la raza. Voy un poco rápido porque estamos en 2 horas y 1 minuto ahora mismo, aunque creo que falta media hora, pero estamos en 1 hora y media y estamos en 11 de 25 diapositivas, o sea que nos falta. Dice, por eso vosotros tendréis que estudiar después. Vosotros y los que ven, tienen que estudiar. Los enlaces están en la descripción, se pueden ir en origen si así lo desean y pueden estudiar todo lo que estamos tratando de entender aquí. La rebelión de Satanás contra Dios fue muy decidida. Trabajó para luchar contra el reino de Dios con perseverancia y fortaleza dignas de una causa mejor. Dice, ojalá hubiese sido al revés, ¿verdad? Dice, el mundo se había vuelto tan corrupto por la indulgencia de los apetitos y las pasiones degradadas en los días de Noé, que Dios se vio provocado a destruir a sus habitantes con las aguas del diluvio. Ya hemos hablado esto y ya hemos entendido que no fue Dios, sino que se vio provocado. Es decir, lo arrinconó, por decirlo de alguna manera, a Dios. Entonces Dios se aleja y ¿qué ocurre? Donde no está Dios está el caos. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Cuando los hombres volvieron a multiplicarse sobre la tierra, la indulgencia del vino hasta la embriaguez pervirtió los sentidos y preparó el camino para el consumo excesivo de carne y el fortalecimiento de las pasiones animales. ¿Qué es lo que más se come hoy día? Carne. ¿Por qué hay tanta locura? Entre Y, otras espe- cosas. y especialmente la más dañina, la de cerdo. Y hay que darnos cuenta de la mala alimentación, qué es lo que provoca. ¿Por qué la iglesia no logra entender o Embota el escuchar a Dios sentido. correctamente? Es decir, no logras a conectarte con Dios, no ves, no entiendes. Incluso cuando se te dice, no te conectas, no lo crees, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, porque estamos embotados, lo digo en modo general, ¿verdad? De principio. Los hombres se rebelaron contra el Dios del cielo y dedicaron sus facultades y oportunidades a glorificarse a sí mismos en lugar de honrar a su creador. ¿No pasa esto en la iglesia? Claro. Glorificarse a sí mismos, porque nosotros podríamos decir, no, solo los pastores y tal. Ah, sí. Y dentro de la iglesia, ¿por qué se pelean? El primer lugar, puestos, ministerios, no sé qué historias. ¿Eso qué es? Reputaciones. Es glorificarse a sí mismos. Esa es la política dentro de la iglesia, Sí, como lo llamo yo, ¿verdad? está claro eso. Dice, Satanás encontró fácil acceso a los corazones de los hombres. Es un estudioso diligente de la Biblia y conoce mucho mejor las profecías que muchos maestros religiosos. Por supuesto.
Sabe que le conviene mantenerse bien informado de los propósitos revelados de Dios para poder frustrar los planes del infinito. Imagínate si nosotros conocíamos tan bien la profecía y evitaríamos ser engañados. Pero por los frutos vemos que la iglesia está donde está, ¿verdad? Por eso, los infieles estudian las escrituras con frecuencia con más diligencia que algunos que profesan guiarse por ellas. Algunos de los impíos escudriñan las escrituras para familiarizarse con la verdad bíblica y dotarse de argumentos que hagan parecer que la Biblia se contradice a sí misma. ¿Cuánto escuchamos de eso hoy? ¿Verdad? Una locura. Tengo un canal que todo el tiempo dice, un protestante que se contradice a sí mismo, que no, creo que es católico, pienso, no sé, no lo he escuchado nunca, pero veo los títulos, no sé por qué me sale en el canal, no lo sé. Y constantemente está peleando con los protestantes y tratar de demostrar que están engañados y tal y cual. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que no sabe él? Que él es la madre del engaño. Él es la ¿De dónde viene? De su propia teología viene el engaño, la Babilonia, la confusión, ¿verdad? Eso es lo que no ha entendido el pobre, desgraciado. ¿Que todos los protestantes están en Babilonia? Pues sí, es verdad, ¿verdad? Sigo. Y muchos cristianos profesos son tan ignorantes de la palabra de Dios por descuidar su estudio que se dejan cegar por el razonamiento engañoso de aquellos que pervierten la verdad sagrada para apartar las almas del consejo de Dios en su palabra. Claro, y así es como la iglesia ha llegado a ser. No hables mal de la iglesia, no hables mal de los pastores, pero ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? La iglesia, el pastor. Es que me pasa en la escuela sabática cuando digo, oye, que la iglesia no es la que vosotros pensáis, es la que se dio inicio en Génesis y se termina en la eternidad. Es la iglesia donde Cristo es la cabeza. No es ninguna institución de las que vosotros pensáis, y esta menos todavía. Digo, pero si no tiene que salir un remanente de esta, salir. ¿Por qué salir? Porque es parte de Babilonia. Claro, y tú dices esto a la iglesia, madre mía, se te monta un pollo, bueno, un pavo, mejor dicho, que es más grande todavía. Se monta un revuelo que no veas. Pues no entienden, no, es que no entiende la profecía, y está claro, no la entiende. Satanás vio en las ofrendas típicas a un redentor esperado que iba a rescatar al hombre de su control. Trazó sus planes en lo más profundo de su ser para dominar los corazones de los hombres de generación en generación y cegar su comprensión de las profecías, de modo que cuando Jesús viniera el pueblo se negara a aceptarlo como su Salvador. Pues justamente lo que pasó. Y ahora al Y, final del tiempo. y no dejó, y no dejó, Igualito. y no dejó que esa obra la llevaran a cabo sus secuaces, los ángeles, sino yo me preocuparé, yo directamente, porque Dice, estaba en juego todo. Dios designó a Moisés para sacar su pueblo de la esclavitud en la tierra de Egipto para que se consagraran a servirle con corazones perfectos y fueran para él un tesoro especial. Moisés, atentos, Moisés era su líder visible, mientras que Cristo estaba al frente de los ejércitos de Israel, su líder invisible. ¿Cuál es la iglesia? Cristo. Porque Cristo estaba encima de Moisés. Moisés no era más que un tipo, la cara visible. ¿Verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Esa es la verdad de la iglesia. Esa tenemos que entenderla. Y justamente esa es la que nos defendemos. ¿Verdad? Eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque nos ha engañado el enemigo. Si siempre hubieran comprendido esto, no se habrían revelado y provocado a Dios en el desierto con sus murmuraciones irracionales. Dice, Dios le dijo a Moisés, he aquí, atentos, he aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Guárdate de él y obedece su voz. No lo provoques porque él no perdonará tus transgresiones. Dice, pues mi nombre está en él. ¿Quién es este ángel? Cristo, Miguel. la roca, Es la el ángel nube, Miguel, la pero es nube el era Cristo, Hijo Cristo. de Dios, ¿verdad? Que venía como un ángel. Los dijo antes, mientras Sí, que Cristo estaba al frente de los ejércitos de Israel, su líder invisible, ¿verdad? Y este es el Espíritu Santo que tratan de decir muchos del Antiguo Testamento, pero que era Cristo, claro, porque un dice, ángel.
Él no perdonará tus transgresiones. ¿Quién es el que puede perdonar? Cristo. Cristo, el Espíritu Santo es Cristo. Claro. Y dice, pues mi nombre está en él, el nombre del Padre. El nombre del Padre está en él. Por eso Jesús dice, el Padre que está en mí. Pero ¿cómo estaba el Padre en él? Mediante el Espíritu. Claro. Mediante el Espíritu, ¿verdad? Seguimos. Cuando Cristo, como ángel guardián y protector, se dignó guiar a los ejércitos de Israel a través del desierto hasta Canaán, por qué se presenta como ángel? Porque en el momento que asume el sacrificio, se baja del trono, ¿verdad? Él baja del trono, se ofrece como el sacrificio y a partir de aquí Cristo actúa como fuera el Espíritu Santo, la ofrenda, el sacrificio, ¿verdad? Por eso nos habla de este modo y necesitamos entenderlo, ¿verdad? Se dignó guiar a los ejércitos de Israel a través del desierto hasta Canaán. Satanás se sintió provocado, pues consideraba que su poder no podía controlarlos tan bien. Pero al ver que los ejércitos de Israel eran fácilmente influenciables y se incitaban a la rebelión por sus sugerencias, esperaba llevarlos a la murmuración y al pecado, lo que les acarrearía la ira de Dios, lo que les separaba de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enemigo constantemente con todos para que no estemos conectados con el Espíritu Santo. Porque solo somos de Dios cuando tenemos la ropa blanca, somos conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y al ver que los hombres se sometían a su poder, se volvió audaz en sus tentaciones, incitando al crimen y a la violencia. A través de las artimañas de Satanás, cada generación se volvía más débil en poder físico, mental y moral. Esto le dio valor para pensar que podría tener éxito en su guerra contra Cristo en persona cuando se manifestara. Y es interesante. ¿Qué es lo que trata de decir el enemigo? Él sí empezó a darse cuenta que Cristo se iba a ser hombre. ¿Y qué pensaba él? Que cuando se va a ser hombre, lo Yo, engañaré como a Adán. claro. ¿Os dais cuenta? Dice, él tiene el dominio de la muerte. ¿Quién tiene el dominio de la muerte? Lo tenía hasta la cruz, ¿verdad? El enemigo. ¿Qué era este mundo? El dominio de la muerte. ¿Qué éramos nosotros? Muerte. Muertos. Claro. Anda tu nombre que vives, pero no te enteras que estás muerto. ¿Por qué? Porque no estás conectado con el Espíritu. Solamente así serás vivo, aceptando a Cristo, entendiendo el Evangelio, ahí es cuando te conviertes en hijo de Dios. Antes, no, no. Dice, algunos pocos en cada generación desde Adán resistieron todos sus artificios. Y fijaos lo que dice aquí, que eso es tremendo, queridos. Y nosotros lo negamos, que esto fuera posible hasta el día de hoy. Pero ¿qué era Cristo? Pues vamos a entender cómo actuó y cómo fue posible esto. Algunos pocos en cada generación desde Adán resistieron todos sus artificios y se destacaron como nobles representantes de lo que estaba en el poder del hombre hacer y ser. Es decir, cuando tú resistes todos los artificios de Satanás, no tienes pecado. Porque ¿qué es el pecado? Y cómo de importante es entender esta realidad. Es una elección voluntaria. Cuando tú entiendes la verdad, decides voluntariamente separarte de Dios. De ningún modo. Porque entiendes que si haces esto, no hay más sacrificio. No hay más quien te salve, ¿verdad? Dice, Cristo trabajando con esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás, y nos da ejemplos. Enoch y Elías son los representantes correctos de lo que la raza podría ser a través de la fe en Jesucristo si así lo eligieran. Y cuando tú ves la experiencia de Elías, sin pecado, venció, ahí te das cuenta. Entonces Elías no pecó, se separó de Dios. Pues no, ni siquiera cuando huyó, ni siquiera. No fue una huida voluntaria, no se separó de Dios. Huía porque se temía de la muerte, sí, pero ¿se separó de Dios voluntariamente? No. Por eso viene Cristo y le pregunta, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿A dónde va? Dice, pues me corren los demonios, ¿eh? Me quieren matar. Dice, venga, va. No te olvides, estoy contigo. Venga, ánimo. ¿Entendéis lo que es Hombre, pecado? hombre, tuvo un bajón.
Claro, claro, claro. Pero, Y lo que quiere decir que nosotros también podemos tener. Por eso claro, nos dice que todavía hay sangre en el lugar pero, santísimo. pero de Eno no hay nada escrito de eso. Se ve que Eno era más puro, Claro. hasta Dice, tal punto que se lo llevó Dios al cielo. y a Elías también. Sí, Satanás estaba muy perturbado porque estos hombres nobles y santos permanecían inmaculados en medio de la contaminación moral que los rodeaba, con caracteres justos, perfeccionados y eran considerados dignos de ser trasladados al cielo. ¿Es posible? Pues aquí está, no lo digo yo, aquí está. ¿Es posible? Pues si lo fue en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más después de Pentecostés? Hay que ir a un escrito está, queridos. Una vida íntegra, una vida consagrada. ¿Quién? Todos. No, solo Gabriel. No. Solo Elías, solo Enoch. No. No. Todos somos sacerdotes en la última generación. ¿Verdad? Dice, como se habían destacado un poder moral con noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, él no pudo someterlos al dominio de la muerte. No pudo someterlos al dominio de la muerte. Dice, triunfó al tener poder para vencer a Moisés con sus tentaciones y al poder mancillar su ilustre carácter y llevarlo al pecado de atribuirse la gloria ante el pueblo que pertenecía a Dios. ¿Entendéis? ¿Qué es pecado? Voluntario, una elección voluntaria. Ni siquiera cuando golpea la piedra por segunda vez, no es voluntario. Es perder por un momento la atención, ¿verdad? Pero no fue voluntario, ¿verdad? Aún así pagó el precio, murió, tuvo que morir, ¿verdad? Dice, Cristo resucitó a Moisés y lo llevó al cielo. Esto enfureció a Satanás, quien acusó al Hijo de Dios de invadir su dominio al robar de la tumba a su presa legítima. Judas dice sobre la resurrección de Moisés. Sin embargo, el arcángel Miguel, ¿entendéis? Diferencias. sí. Cristo, arcángel Miguel, ¿verdad? Claro, Cuando... esto, porque nosotros lo entendemos, pero esto una persona que se lo dé por primera vez se cree que es Judas Iscariote, ¿eh? Claro, porque hay gente que no sabe que hay un libro que se llama Judas. Dice, cuando contendió con el diablo y disputó sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él acusación injuriosa, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque lo que hizo Moisés no era un pecado. No era una elección voluntaria contra Dios. No fue voluntaria. Sino que perdió la atención por un momento y en lugar de golpear una, golpeó dos. ¿Vale? Estaba Dice, estresado de ver que el pueblo era tan rebelde y de estresado para no escucharlos más, pues porque no es fácil ministrar a la claro. gente. No es fácil ministrar a la gente, ¿verdad? Dice, cuando Satanás logra tentar a los hombres, a quienes Dios ha honrado especialmente para que cometan pecados graves, triunfa, pues ha obtenido una gran victoria y ha causado daño al reino de Cristo. Y en este caso, lo que Moisés hizo afectó toda la profecía. Afectó la profecía, en realidad, en el futuro. Podríamos decir que Moisés cambió el futuro, porque Cristo fue llevado hasta la cruz, ¿verdad? Cuando no era necesario. Dice, al nacer Cristo, Satanás vio las llanuras de Belén iluminadas con la brillante gloria de una multitud de ángeles celestiales. Escuchó su canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El príncipe de las tinieblas vio a los pastores asombrados y llenos de temor al contemplar las llanuras iluminadas. Temblaban ante la exhibición de una gloria desconcertante que parecía hipnotizar sus sentidos. El propio jefe rebelde tembló ante el anuncio del ángel a los pastores. No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran alegría que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Me entendéis cuando voy corriendo así? ¿Sí? Sí, sí, ya entiendo. Vale, no, los demás me refería. Aunque yo creo que están con la siesta o algo así. Había tenido tanto éxito en idear un plan para arruinar a los hombres que se había vuelto audaz y poderoso. Había controlado las mentes y los cuerpos de los hombres desde Adán hasta la primera aparición de Cristo. Claro.
¿Entendéis? ¿Entendéis toda la historia de la humanidad? ¿Entendéis el Antiguo Testamento? Pues esta es la explicación, queridos. Pero ahora Satanás estaba preocupado y alarmado por su reino y su vida. Claro. Y ya el profeta Miqueas ya anunció dónde iban a hacer el retoño de Israel. La canción de los mensajeros celestiales que proclamaban la llegada del Salvador a un mundo caído y la alegría expresada por este gran acontecimiento, Satanás sabía que no presagiaba nada bueno para él. En su mente, Se despertaron. hábleme, dime algo. En su mente se Ok, despertaron los... ok, 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 ok. No quería probar porque he cambiado, me duele la oreja con este y lo he cambiado con este otro. Y quería saber si funciona todavía. ¿Dónde estábamos desde su nacimiento? No, en su mente se despertaron oscuros presentimientos sobre la influencia que está llegando al mundo. Tendría sobre su reino, que tendría sobre su Ah, reino. sí. Se Lo preguntó si no amarillo. sería este el que vendría a disputarle su poder y derrocar su reino. Desde su nacimiento consideró a Cristo como su rival. Despertó la envidia y los celos de Herodes para que destruyera a Cristo, insinuándole que su poder y su reino serían entregados a este nuevo rey. Satanás imbuyó a Herodes de los mismos sentimientos y temores que perturbaban su propia mente. Inspiró la mente corrupta de Herodes para que inventara un plan que, según él, lograría liberar a la tierra del rey infantil, matando a todos los niños de 2 años o menos en Belén. ¿Entendéis lo que está pasando? Está preparando el camino para la cruz. ¿Entendéis? ¿Y de quién es esta obra? Del Del enemigo. enemigo, del enemigo. Pues la cruz es el plan del enemigo, no de Dios. Dice, pero en contra de sus planes, Satanás ve que hay un poder superior en acción. Ve que hay un poder superior en acción. ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Desde cuándo el Espíritu Santo estaba en la tierra? De antes de Pentecostés. ¿Cuál fue el problema? Que no lo entendimos. No lo entendimos. Pero el enemigo sí. Hay un poder superior en acción. Dice, los ángeles de Dios protegieron la vida del redentor infantil. José, perdón, fue advertido en un sueño que huyera a Egipto. Hasta que muriera Herodes. Para que en una tierra pagana pudiera encontrar refugio para el redentor del hombre. Vamos, que nos acercamos al final, no nos falta mucho. Satanás lo siguió desde la infancia hasta la niñez y desde la niñez hasta la edad adulta, inventando medios y formas para alejarlo de su lealtad a Dios y vencerlo con sus sutiles tentaciones. La pureza inmaculada de la infancia, la juventud y la edad adulta de Cristo, que Satanás no pudo mancillar, le molestaba enormemente. Todos sus dardos y flechas de tentación caían inofensivos ante el Hijo de Dios. Y cuando descubrió que todas sus tentaciones no lograban apartar a Cristo de su inquebrantable integridad, ni empañar la pureza inmaculada del joven Galileo, se sintió perplejo y enfurecido, porque claro, se preguntaba, ¿pero con qué poder? ¿Por qué puede resistir? ¿Cómo lo hace? Y eso es porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, de ese poder superior en acción que él no o sea, le costó entender, fijaos que aquí el enemigo también, le costó entender el Espíritu Santo y su obra, ¿verdad? Le costó entender esta realidad. Dice, consideraba a este joven como un enemigo al que debía temer, en fin, y matar, perseguir. Que hubiera alguien que caminara por la tierra con el poder moral, ¿qué es lo que nos da la presencia del Espíritu? Un carácter, un poder moral para resistir todas sus tentaciones. ¿Y por qué? Porque es que con esto eliges. Entonces, cuando tú tienes el poder moral, eliges no traspasar, estar unido a Dios, ¿verdad? De eso se trata, resistir todas sus tentaciones, que resistiera a todos sus atractivos sobornos para traerlo al pecado y sobre quien no pudiera obtener ninguna ventaja para separarlo de Dios. ¿Os dais cuenta? ¿Entendéis el proceso? Ahí está. Eso es lo que hace con nosotros también. Nos tienta para separarnos de Dios, que nos guste este mundo, ¿verdad? Irritaba y enfurecía a su majestad satánica, dice. La infancia, la juventud y la madurez de Juan, quien vino con el espíritu y el poder de Elías para realizar una obra especial en la preparación del camino para el redentor del mundo,
se caracterizaron por su firmeza y su fuerza moral. Satanás no pudo apartarlo de su integridad. Eso se requiere de nosotros, queridos. De eso se trata. Ese carácter, ¿verdad? Cuando se oyó la voz de ese profeta en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, Satanás temía por su reino. Sentía que la voz que resonaba como una trompeta en el desierto hacía temblar a los pecadores que estaban bajo su control. Vio que su poder sobre muchos se había quebrantado. Y ahí vemos que también nació con el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan. La maldad del pecado se reveló de tal manera que los hombres se alarmaron y algunos, al arrepentirse de sus pecados, encontraron el favor de Dios y obtuvieron el poder moral para resistir sus tentaciones. ¿Es posible? Sí, pero ¿cuándo es posible? Cuando entiendes bien el proceso, los mecanismos. Si no entiendes esto, ¿qué pasa? Estás en la iglesia y nos pasa lo que nos ha pasado hasta que entendimos, ¿verdad? Pasa lo mismo. Hasta que no entiendes los mecanismos, mucha gente, no, tenemos el Espíritu Santo, pero luego va corriendo por los puestos, predica cualquier cosa, da igual el Evangelio, Dios nos ama, tal y cual. ¿Son de Cristo? No, son del mundo. ¿Dónde? En la iglesia, exactamente como dice Apocalipsis 3. Tú dices, pero yo te digo que no, pero tú dices, no, no, yo soy, madre mía, la luz del mundo. Que explique el Evangelio si tiene el Espíritu. Venga, 21 de 25, nos quedan tres más. Él estaba presente cuando Cristo se presentó ante Juan para ser bautizado. Y eso era la pantalla que teníamos al inicio, si recordáis. Oyó la majestad, estaba escondido detrás de una piedra. Oyó la majestuosa voz que resonaba en el cielo y retumbaba en la tierra como truenos. Vio los relámpagos destellar desde los cielos despejados y oyó las temibles palabras de Jehová. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, vio el resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué es lo que vio? La paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cubriendo la figura de Jesús, Aque- señalando así con, Aquella gloria que fue eclipsada, aquella gloria que tenía cuando estaba con su padre. claro, con inequívoca certeza a aquel en medio de la multitud a quien reconocía como su hijo. ¿Quién lo reconocía? El El Padre. padre, El padre. Padre. Las circunstancias relacionadas con esta escena bautismal habían despertado el odio más intenso en el pecho de Satanás. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta que de verdad era el que le iba a sustituir o le quitar el reino? El bautismo, ¿os das cuenta? A partir del bautismo lo tuvo claro, este es. Entonces supo con certeza que a menos que pudiera vencer a Cristo, a partir de entonces habría una limitación de su poder. Comprendió que la comunicación desde el trono de Dios significaba que el cielo era más directamente accesible para el hombre. Porque eso es lo que vino a compartir Jesús con nosotros, el Espíritu, ¿verdad? Pero no lo entendimos, no entendimos, queridos. Pero si no Dice lo como si lo hemos entendido hace poco, nosotros, y la gente no lo entiende hasta el día de hoy. Fijaos, como Satanás había llevado al hombre al pecado, esperaba que el aborrecimiento de Dios por el pecado lo separara para siempre del hombre y rompiera el vínculo que unía el cielo y la tierra. Pero la apertura de los cielos, junto con la voz de Dios dirigiéndose a su Hijo, fue como una sentencia de muerte para Satanás. Entendió, fijaos, temía que Dios fuera a unir ahora al hombre más plenamente a sí mismo y le diera poder para vencer sus artimañas. ¿Por qué no entendieron los hombres qué vino Cristo a hacer? Temía que Dios fuera a unir ahora al hombre más plenamente a sí mismo. Cuando dice más plenamente, ¿qué significa? Que tenemos la presencia del Espíritu, pero parcialmente. No la tenemos plenamente, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir al final de la expiación? Plenamente. El plenamente y sellados, ¿verdad? Y le diera poder para vencer sus artimañas. Y con este propósito, Cristo había venido de las cortes reales a la tierra. ¿Por qué había venido Cristo? Para darnos este poder. Pero no lo entendimos. Y precisamente por eso lo sacrificó, lo crucificó el enemigo, ¿verdad?
Satanás conocía bien la posición de honor que Cristo había ocupado en el cielo como Hijo de Dios, el amado del Padre. Y el hecho de que dejara el cielo y viniera a este mundo como hombre le llenaba de aprensión por su propia seguridad. Dice, no podía comprender el misterio de este gran sacrificio en el beneficio del hombre caído. No lo pudo entender. ¿Cuándo lo Satanás. entendió? Claro, Satanás. ¿Cuándo lo entendió? Cu- Cuando murió en la cruz, ¿no? Yo creo que en Pentecostés. Con Cuando Pentecostés. vino el Espíritu Santo y sobre nosotros, Claro, es que después de la cruz va al Padre y es cuando a los 50 días viene el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. la cruz entiende que ha perdido el dominio, pero en Pentecostés se entiende que ha perdido la humanidad. Porque en la cruz es donde definitivamente a la serpiente se le pisa la cabeza. Claro, Ahí ya no tiene más solución ya. exacto. Sabía bien que el valor del cielo superaba con creces la anticipación y el aprecio del hombre caído. Sabía que los tesoros más costosos del mundo no se comparaban con su valor. Como había perdido por su rebelión todas las riquezas y glorias puras del cielo, estaba decidido a vengarse, haciendo que tantos como pudiera subestimaran el cielo y pusieran su afecto en los tesoros terrenales. ¿Por qué el día de la expiación? Porque el hombre necesita entender que tiene el Espíritu Santo a su disposición, pero que está engañado. Por eso está la purificación del día de la expiación, de la falsa doctrina, para que pueda entender que el Espíritu Santo está a nuestra disposición. ¿Y qué tenemos que hacer? Padre, danos este poder para ser vencedores, pero no antes de entender, purificar la mente, quitar fuera toda falsa doctrina, ¿verdad? Y estar conectados con este poder. Dice, era incomprensible para el alma egoísta de Satanás que pudiera existir tanta benevolencia y amor por la raza engañada como para inducir al príncipe del cielo a abandonar su hogar y venir a un mundo mancillado por el pecado y marcado por la maldición. Era incomprensible. ¿Verdad? Dice, él conocía el valor inestimable de las riquezas eternas, que el hombre no tenía. Había experimentado la pura satisfacción, la paz y la exaltada santidad de los gozos sin mezcla de la morada celestial. Antes de su rebelión, había comprendido la satisfacción de la plena aprobación de Dios. En otro tiempo, había apreciado plenamente la gloria que envolvía al Padre y sabía que su poder no tenía límites. ¿Verdad? La última. Satanás sabía lo que había perdido. Ahora temía que su imperio sobre el mundo fuera cuestionado, que se disputara su derecho y que su poder fuera quebrantado. Sabía por las profecías que se había predicho la llegada de un Salvador y que su reino no se establecería con triunfos terrenales, honores mundanos y ostentación. Y esto es justamente lo que trató de darle en el desierto de la tentación, ¿verdad? Dice, sabían que las antiguas profecías anunciaban que el príncipe del cielo establecería un reino en la tierra que él reclamaba como su dominio. Su reino abarcaría todos los reinos del mundo. Y entonces su poder y su gloria cesarían y recibiría su castigo por los pecados que había introducido en el mundo y por la miseria que había traído al hombre. Y esto es por qué la gran comisión. Porque tenemos la verdad y tenemos que compartirla con todo el mundo, el que quiera, ¿verdad? Dice, sabía que todo lo que concernía a su prosperidad dependía de su éxito o fracaso en vencer a Cristo con sus tentaciones en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. Ejerció sobre Cristo todo el arte y la fuerza de sus poderosas tentaciones para apartarlo de su lealtad. Y aquí se termina el plan de salvación. Mm. No llegamos a la cruz. Este es el verdadero plan de salvación. Todo lo que a partir del desierto en adelante es el plan del enemigo. Es el plan del enemigo para matar a Cristo. Primero, hacerlo pecar y como no lo consiguió, pues lo mató en la cruz. Ha ido hasta más allá. Y esto fue lo que pasó. También, aparte de Cristo, mató unos cuantos de por aquí. Nos quedamos Ujú. aquí en dos velas ¿De qué no se habla en el plan de de redención. salvación? ¿De De redención o de salvación? ¿De qué no se habla? salvación.
y es la cruz. Ah, Qué pregunta simple, pero ¿cuánto cuesta explicar todo este asunto, claro. verdad? ¿Cuánto cuesta explicar todo este asunto? Bien, como veo que no me habláis, porque ya sé que estáis enfadados conmigo porque tengo que apagar la grabación. Entonces, ¿qué? ¿Quitamos la grabación? Sí, vamos a quitarla Vale. y hablo yo. Oro Ah, yo. dale. Ahora. Dios Padre Santo, que moras en las alturas, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos una vez más por el privilegio de mostrarnos el plan de salvación, las intenciones del maligno que tenía. Y vemos como aquí están todas artimañas descubiertas. Ayúdanos a que no se nos olvide, que las tengamos presentes y que este plan de redención lo tengamos presente, lo estudiemos a nivel personal, en profundidad, con más meditación, con más tranquilidad, para que se nos quede grabada en nuestra mente y que el enemigo no nos pueda pillar por sorpresa. Ayúdanos con el poder del cielo para que podamos vencer. Sabemos que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, se están cumpliendo las cosas muy rápidas, todo va muy acelerado, nuestra redención se está acercando cada día más y pronto veremos al príncipe de los pastores, Señor, nuestro gran modelo. Ayúdanos a que seamos fieles y podamos ser imbuidos con el poder del Espíritu Santo para dar ese fuerte pregón para que muchas almas puedan acudir a los pies de Cristo Jesús. Obra maravillosamente y ayúdanos a seguir estudiando y a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.